Bueno, hoy vamos a hablar de algo realmente muy importante para México. En este momento, México empieza a enfrentar uno de los más grandes problemas de su historia en los últimos 100 años. Y claro, es un problema enormemente desafiante, porque ¿quién será el que va a reemplazar a Andrés Manuel López Obrador? Porque reemplazar a ese monstruo de la política, de las relaciones públicas, de la creatividad, de la originalidad de su manera de gobernar desde la tribuna. Y es una tarea, pero ciclópea. Y entonces, claro, nosotros no tenemos realmente derecho a meternos a opinar. Por lo tanto, y con todo respeto hacia todo México, hacia ese pueblo maravilloso que uno respeta y admira, vamos a vertir desde afuera, como vemos nosotros de allá de la vereda de enfrente, qué es lo que realmente enfrenta a ese pueblo, si realmente, valga la redundancia, entiende este momento histórico inigualable y si tiene en el haber de todo el espectro político actual alguien que tenga ya perfilado su carácter, su temperamento, su inteligencia, sus valores, su honestidad y su concesión generalizada de toda la problemática de ese pueblo tan disímil que es México y que representa no solo un desafío, porque un desafío cualquiera pudiera a lo mejor enfrentar, sino que representa continuar una tarea desarrollada por un hombre que está haciendo 2 o 3 periodos de gobierno en uno, debido a que la Constitución no permite la reelección. Entonces, este hombre trabaja se supone que debe empezar a trabajar a las 4 de la mañana, porque a las 5 de la mañana tiene todos los días su reunión de gabinete de seguridad, o sea, el que se interesa y se ocupa de la seguridad nacional tan desproporcionadamente abandonada en los últimos tiempos, donde ha debido enfrentar una verdadera tragedia, una realidad amarga, difícil, con una cantidad de problemas intestinos de esa sociedad tan desigual. O sea, y entonces esa es un hombre que empieza a trabajar a las 4 de la mañana, que a las 5 tiene su reunión de gabinete, de seguridad, que a las 6 tiene su mañanera, la tribuna donde gobierna todo el Estado, donde gobierna todo el poder de la nación, con una convocatoria de periodistas homogéneos de todo tipo y de toda inteligencia que le preguntan, y ese equipo de ordenamiento para responder y ese equipo de trabajo que tiene silenciosamente trabajando en sus mañaneras, que a la pregunta que el periodista le hace tiene una respuesta gráfica en un pizarrón que le muestra la problemática y tiene una capacidad operativa con las tecnologías modernas de la inteligencia de la comunicación. Un hombre que recorre todos los rincones del país, desde las más grandes ciudades al último pueblo de la montaña, alejado de la civilización, que está en todo lo que pasa, que conoce todo lo que se le pregunta y que tiene un equipo de excelencia que responde a los intereses y que tiene una oposición enconada, envenenada, fifí, como le llama él, que representa a la clase dirigente y a la clase política y a la clase social de preponderancia
que a lo largo de los tiempos ha gobernado o ha desgobernado a ese gran país. Y tiene sus culturas originarias y tiene sus pueblos originarios que sienten adoración por él. O sea, es mucha tarea. Que tiene 8 o 9 o 10 obras de infraestructura simultáneas realizando, que tiene los inconvenientes y las adversidades que le antepone una enconada resistencia opositora nacional y financiada por cuerpos orgánicos financieros con intereses creados, establecidos, concedidos en el país, que no le permiten que realice las tareas, sino que le anteponen inconvenientes continuamente. O sea, estamos hablando de un fenómeno, de un huracán, como ahora lamentablemente se está produciendo en México, que ya va a terminar. O sea, ha sacado a ese país de los abismos, en todo orden. En el orden cultural, en el orden social, en el orden político, en el orden económico. Se mantiene su moneda sin devaluación. O sea, está haciendo una obra monstruosa sin pedir un centavo a la Corporación Financiera Internacional. O sea, tenemos un montón de cosas que por donde miremos son montañas. Y entonces uno dice, bueno, bien, este hombre que se ha multiplicado, sorprendido a propios y extraños. Yo no creo que en el mundo haya tanta gente ocupada de ver qué está pasando en México. O sea, no llama la atención en los países generalmente nuestros, que tienen que, sobre todo los que están enfrentando a un imperio impiedoso, como es ser frontera y vecino de los Estados Unidos, con amenazas de los gobiernos, por ejemplo, el gobierno anterior. El gobierno anterior de Trump lo había amenazado a México, y decía, vociferaba que eran todos unos delincuentes, unos traficantes, y que era un país que había que construir una muralla, y empezó a construir un muro monstruoso, y terminó abrazándose con López Obrador. O sea, donde miremos hay realmente ejemplos que producen no solo admiración, porque uno admira no solo la valentía, sino la capacidad de maniobra política y la capacidad de maniobra intelectual y el humanismo que le pone a todo su accionar, y tanto se abraza o se saluda con un eminente hombre de negocios o un multimillonario como con un indígena, y que comparte comidas en los lugares más inexplicables con su pueblo. Entonces, todas esas cosas que uno admira y que uno observa realmente con admiración y con curiosidad, necesita ahora un reemplazo. Una persona que trabaje durante 7 días de la semana, más de 20 horas, y que no tiene descanso y que nos para y que siempre nos sorprende con aún sábados y domingos supervisando obras en los lugares más remotos y interesándose y escuchando a su pueblo, una virtud que nuestros gobernantes en todo el continente no tienen, que ignoran a su pueblo, que ni siquiera mueven la cabeza para mirarlos, y que le presentan y toma decisiones en la tribuna, le presentan problemas y los denuncian. Hay denuncias públicas que hacen temblar a más de 4. Ha instalado el miedo en los delincuentes, y los verdaderos delincuentes lo respetan y hace una tarea de concientización moral que es digna de tenerlo en cuenta y de escucharla y de verla. O sea, estamos frente a un fenómeno evidente, y por supuesto que hay detractores que tienen sus argumentos y que no paran de ejercitarlos,
Pero los que vemos con ecuanimidad los acontecimientos y que observamos el gran movimiento realizado en todo orden, decimos, bueno, realmente México tiene un desafío monstruoso ahora, porque ¿quién reemplaza a ese hombre? Entonces uno empieza a recorrer las caras de la gente que se mueve alrededor de él y las energías que le ponen a su tarea y la originalidad que hay en la ocupación. Hay verdaderos grandes valores ahí. Hay mujeres que han sorprendido con su capacidad. Por ejemplo, la ministra de Energías, que maneja los proyectos de infraestructura de grandes obras que está haciendo sobre petróleo, sobre ingeniería, sobre proyectos y estratégicos, y gobernadores que están acompañando, incluso gobernadores de la oposición que acompañan al gobierno. O sea, es difícil seguirlo a López Obrador, es difícil encuadrarlo en un lugar, en un valor. Se nos escapa de la mano porque si tiene alguna virtud es que sorprende todos los días. Entonces es difícil entender que un fenómeno de tal dimensión ahora tendrá que ser reemplazado por alguien, por otra persona que va a seguir su tarea. Y entonces esa tarea, no sé cómo será. O sea, haber tenido, por ejemplo, en marcha ahora con 7 u 8 megaproyectos, adeudados por siglos, y ponerlos a funcionar y realmente encontrarse con adversidades, como lo digo, y seguir adelante. No lo detiene nada y se interesa por el problema que le plantea a la gente. Entonces se dan cuenta la importancia. Y entonces uno pregunta, ¿no? ¿Sabrán los mexicanos realmente la importancia que tiene ese hombre? ¿Ya lo valorarán realmente como él es? Porque, claro, uno tiene alguna experiencia de haber visto cosas parecidas. Nosotros vimos en nuestro país, en la Argentina, un acontecimiento, eran otros tiempos, eran otros valores, eran otra situación internacional, los enemigos eran otros, aunque eran, si no iguales, parecidos, y, en fin, los problemas que les cuesta a cualquiera que quiera rescatar a las grandes mayorías de la marginación y la pobreza, o sea que la cosa no es distinta. Por eso nosotros sabemos la importancia que estos casos tienen cuando, en este caso va a ser, en Argentina el cambio fue abrupto porque hubo una revolución violenta, impiedosa, bombardeos y todo, sobre ciudades abiertas, en fin, despojo abierto, intervención internacional contra el gobernante elegido legítimamente por el pueblo, y fue para nosotros un gran golpe y nos quedamos desorientados, nos quedamos colgados de la brocha, la Argentina en 1955. Entonces ahora nosotros vemos que en México se va a deslizar democráticamente un cambio de gobierno. Y claro, ¿quiénes será o quiénes serán o quién será? No vamos a decir el ungido, porque no es, acá se acabó el dedazo. Antes México elegía con anterioridad fulano de tal por conveniencia, por arreglos nacionales e internacionales, que el poder corporativo internacional y el poder oligarco nacional y todo el poder prebendario, incluso con un sindicalismo charro, apoyaba cualquier idea que venía de un partido político institucionalizado sobre la ejía o sobre la dinámica de la hipotética interpretación de la Revolución Mexicana, que estuvo 70 años en el poder. O sea, no había una dictadura, pero había una dictadura de partido. Entonces, ese México que denegó 3 veces la presidencia, ese México que a través de esas instituciones fulleras
y mezquinas, aliadas con las fuerzas internacionales y asesoradas financieramente e intelectualmente por la prensa y por los poderes hegemónicos de la comunicación que estaban en contra, le negaron y le robaron 3 veces la presidencia que el pueblo le había dado. O sea, López Obrador representa un poder negado por la realidad de la democracia. O sea, a López Obrador le robaron 3 veces la presidencia. Y el hombre, con esa grandeza de inteligencia y con su pujante, porque tiene una pujante fuerza de convicción, los rindió. Y no solo que ha sido una sorpresa, sino que además ha sentado escuela. O sea, ahora se va a hablar en México de las grandes culturas tradicionales que son orgullo de nuestra América originaria, y se va a hablar de López Obrador, de antes de López Obrador y de después de López Obrador. O sea, López Obrador supera la dimensión que ya tuvo un Lázaro Cárdenas, que era un real intérprete de la Revolución Mexicana. Entonces, este desafío, esta incertidumbre, porque no deja de ser incertidumbre, o sea, hay muchas cacerolas en el fuego, o sea, a fuego se está cocinando un montón de cosas en todos los órdenes, social, político, económico, cultural, intereses foráneos, intereses corporativos, intereses de corporaciones que tienen concesiones otorgadas por cientos de años, dueños de partes, de porciones extranjeras, de partes de México, que tienen entablado juicios o que negociaciones permanentes con esos poderes. ¿Quién va a seguir ahí? Entonces le pregunto a uno de los mexicanos, porque uno ansioso por la curiosidad dimensional que significa la pregunta, ¿quién creen que puede seguir lo que ha emprendido López Obrador? Que sea no solo intérprete de esa inquietud, de esa filosofía doctrinaria, porque es una filosofía doctrinaria, y no le podemos decir que es izquierda, que es una manera de calificarlo, pero es un programa humanista. No es ni de izquierda ni de derecha. O sea, tiene una gran relación con lo que nosotros conocemos como un peronismo, una revolución social a través del socialismo utópico, diríamos, de Sismondi, de Ricardo, de los grandes pensadores de la unidad socialista primitiva, conocida en el mundo civilizado, y no sabemos. Entonces, este desafío, por toda la gente que vemos alrededor, y los más conspicuos, que en cierta medida serían los que, al fin y al cabo, van a ser los que van a conducir el post López Obrador, a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque será un salto al vacío o será un salto a la superación permanente y México no detendrá su marcha, porque quedan pendientes la unidad continental, la colaboración con Estados Unidos para que no le avance el hambre y la miseria de Latinoamérica y Centroamérica sobre las fronteras de Estados Unidos. El problema de la inmigración de México. México tiene en Estados Unidos, aquí tiene casi 50 millones de habitantes originarios y descendientes. Que le producen 50 mil millones de dólares al año, que refuerzan el proyecto económico del gobierno en el envío de dinero de la gente que trabaja en Estados Unidos. En fin, todas esas cosas que son inexplicables para cualquier otro país. No pasa en otro país eso. Y la cantidad diversa de culturas y de etnias que
López Obrador ha logrado hacer un colágeno con todo eso y unificar sus necesidades y ocuparse protegiendo a los niños, a los ancianos, a los desvalidos, a los pobres, a los, en fin, cubrirlos con una oportunidad para que generen bienestar, enfrentar terriblemente a la corrupción, que ha sido un flagelo durante siglos, desde el tiempo de la colonia o anterior tal vez. Y todas esas cosas son que uno, cualquier cosa que toca es una montaña. Y entonces, ¿quién reemplaza todo eso? ¿Quién se mueve por carretera, a ras de tierra, viendo los problemas de las carreteras, de los pueblos, de las escuelas, de los hospitales, de los niños abandonados, de los ancianos, de las mujeres? ¿Quién? ¿Hay alguno, ustedes lo ven como una persona que pueda interpretar? Porque no va a ser igual, sino alguien que interprete la filosofía de ese adelantado por encima de todos nosotros, incluso en el continente, en estos tiempos. Y no sé, yo creo que será un pollo difícil de pelar para los mexicanos. Y yo quería hoy hacer este video porque sin lugar a dudas esto es una señal para todos nuestros pueblos de lo que significa una organización. Lo que hablaba Perón hace 60, 70 años, solo la organización vence al tiempo. A pesar de Perón haberlo conocido y haberlo promocionado, fue abortada esa organización que soñara él, y los hombres y las mujeres que participaron en esa organización se corrompieron, o también fallaron, o sea, no estuvieron a la altura del desafío y del compromiso. Y entonces ahora para mí se repiten las cosas. López Obrador va a dejar un país ordenado, con más y menos todo funcionando. Va a dejar muy pocas cuentas pendientes. Y desde afuera se ve que es un empellón de tanta dimensión que si llegase un intérprete de la medida intelectual de López Obrador, México estaría llamado a ser una expresión única en todo nuestro continente. Y eso, pues, uno desearía que sea así. Pero no son fáciles los desafíos que a veces nos antepone la realidad. Un mundo tan cambiante, tan comprometido, tan revolucionado en todos los órdenes. O sea, hoy estamos frente a un desatino de la gran dirección mundial de los acontecimientos. Este hombre que conmueve a las piedras al pasar, porque no ha dejado rincón de caminar por su México amado, que le brota de sus ojos el amor hacia lo desposeído, que no tiene contemplación ninguna con el enemigo que es el que ha hurtado la riqueza, que ha producido el gran desfalco, que ha corrompido a toda la sociedad con su voracidad. El hombre que ha señalado y ha llenado de esperanzas a los marginados, a los olvidados. El hombre que le ha dado dignidad a la pobreza dentro del marco posible y en tan poco tiempo. Esas horas incansables, inagotables, un hombre que parece increíble, que siempre está en movimiento. O sea, basta seguirlo un día nomás para sorprenderse. Y claro, uno se siente como también preocupado, porque
hay un gran afecto, hay un gran sentimiento hacia el hombre, hay un gran sentimiento hacia ese pueblo que uno ha conocido, a esa grandeza cultural, a esos valores tan extraordinarios que están sellados en piedras perennes y eternas, el descubrimiento de esas culturas tragadas por la selva que hoy reverdecen y florecen. Uno ve que en ese lugar del mundo hubo civilizaciones que realmente sorprendieron y que están al mismo nivel de las grandes civilizaciones del mundo. Y claro, y ahora lo ve uno resurgir y sorprendernos a todos. Claro, todo eso yo tenía ganas de conversarlo, pero tenía miedo de tocar el tema porque es natural, el mexicano es celoso de sus amores. O sea, hay que tener mucho cuidado porque tienen razón, es su país, su pueblo, su raza, su sangre, su vida. Pero lo nuestro, modestamente, es admiración. Es admiración, es respeto, es envidia, es sana envidia. ¿Cómo nos gustaría que ya se hubieran plegado varios gobernantes de nuestro continente para que, si no imitar a López Obrador, por lo menos continuar a su lado, para que continuara este proyecto, porque sería una lástima que quede en ser un proyecto de México solamente, pudiendo ser por toda la expresión y por todas las muestras que tendría que ya ser un proyecto continental. Y sin embargo, la pusillanimidad de los nuestros, pues sí, son amigos, pero ahí dudan de acercarse al hombre porque Estados Unidos le impone determinados rigores y porque la parte financiera condiciona a todos nuestros países y nuestros políticos no son políticos de raza, son políticos de ocasión. Y entonces una oportunidad que hubo en el continente de acercarse a este hombre que estaba dando muestras y ejemplos de grandeza, no tuvieron la suficiente valentía para acercarse. Muy poca gente se ha acercado. En fin, un montón de preguntas colgadas así quedan pendientes y nosotros con la curiosidad de decir, bueno, ¿quién sigue? Por eso, como le dije antes, con todo respeto, discúlpenme si hay algo que he hecho incorrecto o que no he estado en el nivel que realmente requiere esto, porque a nosotros nos supera este hombre, nos supera para encasillarlo en algún estrato. O sea, está más allá de lo que nosotros pudiésemos imaginar en estos tiempos con los enemigos que él ha enfrentado y está enfrentando todavía. En fin, les deseo mucha suerte, porque México y ustedes, cada uno, cada mexicano, merecen esa suerte. El destino ojalá sea proverbialmente beneficioso para ustedes si la magia del futuro los acompañe y que el que sea el que retome el cambio, el que retome la posta, el que continúe la tarea de López Obrador, esté a la altura y al nivel de este gigante de la política y de las relaciones humanas. Y mañana, por supuesto, nos volvemos a ver, naturalmente.